Hey, ¿qué pasa, cipotes? Sean bienvenidos a un nuevo Café con. Este día nos hemos movido del spot habitual y gracias nuevamente por aceptar. Creo que muchos ya lo van a identificar solo con ver la portada, pero gracias por aceptar y por hacer el tiempo al diputado Cristian Guevara. Hola, Dan, ¿qué tal? Un gustazo hoy. ¿Cómo Ya nos van a traer el café estamos? porque no puede hacer. Tiene que haber café, más que ahorita está el clima bien rico. Está bien rico, está bien fresco y pues esto. Ahorita me desperté con la sorpresa de que, bueno, tenemos asueto el día viernes y todo esto. Tenemos hasta las 2 de la tarde. Ajá, Hasta las 2 de la tarde, pero es asueto para los empleados públicos. ajá. Y si no me equivoco, el otro, el 7, el 7 es asueto nacional y el 6 es asueto también para empleados públicos y para estudiantes de las universidades. Ujú. Más con todo esto de los juegos. Es por los juegos, Por lo de en los realidad es por juegos. los juegos, ah, sí. Por el tráfico que también que se puede armar. Sí, lo que pasa es que, digamos, vienen tantas delegaciones. Solo imagínate mover todas las delegaciones de todas las ramas de todos los países hacia el estadio. Entonces, se cierran calles, hay que Genera un brindarles, gran- entonces, para tratar de bajar un poquito y más que yo creo que todo el mundo ha visto cómo ha estado el tráfico estos días, ¿verdad? Últimamente sí, más con la lluvia se Y complica un con las montón. lluvias y todo lo demás. Y suerte que, digamos, los colegios bilingües también han salido que un poquito le baja. Ujú. Para comenzar, voy a abrir con una pregunta como bastante básica que siempre tratamos de realizar en el café. Y es que, para quien no conoce a Cristian Guevara, ¿quién es Cristian Guevara? Bueno, mira, Fuera de lo político. Así cabal, como... tal vez como cargo público, soy diputado por San Salvador, Ujú. soy el jefe de fracción de Nuevas Ideas, también soy presidente de la Comisión de Hacienda, que es digamos, para los que no entienden en política, después de la Comisión Política, la comisión más fuerte es la Comisión de Hacienda, claro, porque es el que ve Ujú. el BIX, ¿va? Entonces soy presidente de la Comisión de Hacienda y también soy miembro de la Comisión Política, ¿verdad? Eso es la primera vez que yo corro para un cargo público. Yo nunca había participado en política antes. Ujú. Siempre es algo que me apasionó, que te puedo contar tal vez cómo fue que se vino configurando, pero es mi primer cargo público. Yo nunca había trabajado en el gobierno antes. Y no, Nunca. no tenía como esa intención, no le llamaba la atención en ese No, momento. cómo no, es más, hay niños que sueñan con ser soldados, hay niños que sueñan con ser bomberos, policías, doctores, veterinarios. Ajá. Yo soñaba con ser diputado. Ah, de verdad. Pero desde chiquito. Desde chiquito. Desde chiquito. Yo me acuerdo, tal vez tenía unos 8 o 9 años y yo ya me gustaba eso. Ajá. Y no creas que vengo de una familia donde yo soy el primer político en la familia. Ujú. Mis papás son maestros. Es más, mi mamá era de las que dice que cuando veía que opinaba decía, no se meta en problemas, hijo. Ajá. No digas eso. Usted no busque problemas. Mi mamá así era, pero a mí siempre me apasionó. Pero yo lo que resumo que creo que cuando lo veías que discutían, yo siempre he creído en esto. O sea, para mí esto es más sobre la fuerza física, sobre un arma, sobre una amenaza, sobre el garbo. Entonces, para mí es esto. Entonces, yo creo que a mí lo que me gustaba era el debate, el pelear con ideas. Ujú. ¿Va? Entonces, sí creo que hoy lo he venido a... Y sobre todo manteniendo la calma, que eso es más difícil para cuando uno tiene una plática con alguien. Sí, ¿no? o sea, Cuando yo un creo que debate. eso es digamos, el debate. Porque hay gente que cree que debate es el que grita más. Ajá. O el que pide presto barbas a coras ahí en el pleno. O el cualquier que cosa. dice lo peor del otro. Al final, Sí. o sea, obviamente puede decir un insulto, puede decir algo, pero si sus argumentos están mal fundamentados, es el que termina perdiendo en una Sí. plática. Entonces yo, digamos, siempre quise ser diputado, no político. Ujú. Diputado. Yo sé que todo diputado es político, pero Ajá. cuando uno habla de político, uno puede ser ministro, puede Alcalde, ser obviamente. alcalde, Ajá. puede ser presidente. No, yo quería ser diputado. Diputado. Le llamaba directamente lo de. Sí, la diputación. O sea, a mí, Ajá. si vos me decías ahorita, mira, te interesa ser alcalde, te diría que en él. Ajá. Si vos querés ser ministro, te diría que en él. O sea, yo sí he cumplido mi sueño de chiquito de llegar a ser diputado. ¿Y de dónde nacía? ¿O había alguna cuestión que le llamaba la atención? ¿O por qué le llamaba la atención ser Fíjate diputado? que, bueno, creo que ya lo traía y lo otro es que yo estudié en el externado, en el Colegio Externado San José. Ajá. Y estudié de chiquitito ahí. Y ahí eran, o sea, no es que te influencien en política, pero sí te meten mucho en la vida social del país. Hacer un análisis de todo lo que Ajá, pasa. te fomentan mucho eso, la capacidad de analizar y todo eso. Entonces yo creo que fue entre, digamos, algo que yo traía innato, más algo que me cultivaron en el colegio, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí, que vino. Hablando de todo eso, entonces esto implica que usted era una persona bien aplicada en el colegio o en sus Fíjate estudios. que yo aplicado nunca he sido, Ajá. ni en la universidad, ni en nada, Ajá. pero sí me considero que tenía mis cualidades, mi inteligencia, y Ajá. gracias a Dios siempre salí bien. No te voy a decir que era de los más nerdos, pero
La gente creo que me recuerda a mí como un buen estudiante. Sobre todo es Pero así que yo iba a estar estudiando y leyendo, no, papá. Pero, No. es que a veces pasa este factor, y me ha pasado en la vida personal, de que las personas que son bastante aplicadas en la escuela no destacan tanto en algunos ramos Sí. lo que se van a dedicar. Y a veces las personas que son un poco más analíticas en muchas cosas terminan logrando buscar un mejor desarrollo en su vida en Sí. general. Es más, cuando yo me acuerdo que con mi mamá cuando yo iba a la universidad, tuvimos un pleito. Un día llega llorando a la casa. Ujú. Me dice, mira, me contaron que vos has dejado materias y que vos no vas a clases. En la universidad. Sí, en la universidad. Yo estudié en la UCA. Ajá. Eso te estoy hablando que era como por tercer año. ¿Va? Ujú. Mire, como me dijo, entonces llegó, que vos has dejado materias y no vas a clases. Mire, mamá, lo primero es mentira, lo segundo sí es verdad. Entonces, porque en buena onda habían, ¿cómo es que lo hacían? Catedráticos. Habían catedráticos que por gusto, ¿va? Sí. Y habían catedráticos que por Dios, yo aprendía tanto de Un ellos. montón. Siempre hay uno como que no es tan destacado que los otros. Sí, no, pero es que habían unos en la UCA que sí eran malos, ¿va? Ajá. Pero habían unos también en la UCA que por Dios yo aprendí tanto de ellos, de Carmen Álvarez, de don Francisco Andrés Escobar, que en paz descanse. Tuve de Francisco Domínguez. Entonces yo tuve maestros que de verdad para mí me marcaron como persona, como estudiante. Hasta el día de hoy muchas de sus enseñanzas yo las aplico. Y hubo profesores que... Que ni me acuerdo del nombre. Sí, o alguno que sí fue como... Había clases que a mí me aburrían y yo me salía. Ajá. Pero yo nunca dejé una materia en la universidad. Ponía atención en lo que era necesario y dejaba y desechaba lo demás. Sí, pero entonces yo nunca dejé una materia, incluso me fui de intercambio para México como un buen estudiante. O sea, de la UCA logré un intercambio con la Iberoamericana de México, yo egresé de allá, mis últimas materias las hice allá. Entonces yo sí me considero un buen estudiante siempre. Y aún el día de hoy creo que se me hace fácil aprender. Creo que yo, por ejemplo, si vas a las entrevistas, yo no llevo como aquel gran montón de papeles, llevo mis apuntes y todo, ¿verdad? Pero llevo el iPad o el teléfono y me basta, pues, o sea, tengo esa capacidad de aprender rápido y que en este mundo te sirve un montón. Y cuesta sobre todo desarrollar esas habilidades un montón. Sí. Me comentaba, y escuchando su historia, de que sus papás son maestros. Sí. Mi papá, fíjate, mi papá es de un pueblo que se llama Santa María Ostuma. Yo fuera viroleño ahí. Ajá. Porque yo todos mis orígenes son en La Paz, pero mi papá es de un pueblito que se llama Santa María Ostuma, que es famoso por el Festival de la Piña. Bien bonito el pueblito. Me suena. Y fue maestro por años en el Instituto Damián Villacorta en Santa Tecla. Ajá. Y ese es un instituto bien conocido ahí en Santa Tecla. Sí, y que después sufrió mucho la violencia de las pandillas. Un montón, era uno de los lugares que... Bueno, yo vivía cerca de ahí, no tan cerca, yo vivía en carretera del Puerto de la Libertad y sí se escuchaban un montón de historias bien terribles de el Damián. Del Damián Villacorta. Mi papá fue profesor en el Damián Villacorta y después cuando se jubiló, porque mi papá comenzó a trabajar muy, muy temprano, puso un puesto en el mercado, en el pabellón número 10 del Mercado Central. Ahí todo el mundo lo conocía como Don Isa. Papá en el mercado era Don Isa y también viví la violencia en eso porque ahí era bien... Mi papá es diabético, entonces nosotros le íbamos a dejar la comida... casi todos los días, ¿verdad? O sea, o iban mis hermanas, y siempre eran mis hermanas, mira, hoy mataron a alguien afuera del mercado, o yo los veía, normalmente eran vigilantes muertos, o vendedores muertos, ¿verdad? Y mi mamá fue profesora en la escuela Juan Rafael Mora, ahí en Santa Anita, y de la escuela parroquial también ahí en Santa Anita. Entonces, fueron maestros toda la vida. Y cuando mi mamá se jubiló, puso una tiendita en la casa. Entonces teníamos una tienda en la casa y el puesto en el mercado. Y tomando esta base de que sus padres eran pues docentes y estaban en todo esto, ¿por qué no estudiar algo para seguir como con lo mismo que hacían sus papás? Fíjate que mis papás ¿Y qué le decían a razón de que usted decía que quería ser diputado también? Fíjate que mis papás fueron bastante respetuosos de nuestras aspiraciones. Yo tengo una hermana que es odontóloga y tengo otra hermana que es administradora de empresa. Ajá. Y yo estudié periodismo. Mi papá ahí cuando les dije que iba a estudiar periodismo casi cayeron desmayados. ¿Va? Que te vas a morir de hambre, mira. Estoy bien gordito. No querían, mi mamá quería que yo fuera abogado y mi papá quería que yo fuera ingeniero en sistemas, ¿verdad? Pero al final fueron respetuosos. Yo estudié periodismo. No duré mucho tiempo como periodista, la verdad. Creo que hice 7, 8 años de mi carrera profesional como periodista. Estuve en El Faro, yo fui el primer periodista del Faro. Ay, que nos pasamos dando riata. Hoy no, por cierto, ahí están sacando que la historia de los periodistas del Faro, mentirosos, no fue así. O sea, hasta en eso mienten, porque yo sí te puedo contar la verdadera
a mí don Francisco Andrés Escobar, este profesor que te mencionaba, Ajá. me recomendó a una compañera y a mí que fuéramos y nosotros dos fuimos los primeros, solo que mi compañera duró un día y yo duré 5 años. Ujú. De ahí llegó el Chele Martín. ¿Cómo qué año fue más o menos eso? En el 2001, si no me equivoco. Uy, ya tiene bastante tiempo. Fue Se puede 2000 ser que de 2001 a 2006 estuvo ahí en Sí, el Faro. perdón, fue del 2000 al 2005. Ah, ok. Del 2000 al 2005. Yo fui el primer periodista, o sea, por más que digan, por más que lloren, por más que berren, yo fui el primer periodista. Como a los 2 o 3 meses llegaba Sergio Arauz y el Chele Martínez. Ujú. Y seguidito, como a los 15 días, se sumó Marcelo Betancur y Rafael Flores. Ujú. Esos nosotros 5 fuimos los primeros periodistas Del Faro. Del Faro. Ajá. Ajá. No es como, hasta en eso mientes, es que, Ajá. y no lo digo por fregar, si es que ellos saben que eso así fue, ¿verdad? Ajá. Entonces, y ponerle que en esos 3 meses que yo estuve solo, ahí estaba Brenny Cuenca, Roberto Turcios, Carlos Dada, que eran como editores. Entonces era un periódico bien anormal, porque habían más editores que periodistas. En un periódico normalmente hay más periodistas Hay más periodistas que editores. Pero yo tuve la oportunidad, ellos son personas muy inteligentes, de aprender un montón, ¿verdad? Entonces, después yo sentí, y el mantra de nosotros era ser diferentes a la prensa gráfica, Ujú. ser diferentes al diario de hoy. Como romper con ese estigma. Sí, y al que era final, al final terminaron siendo como ellos, pero bueno, esa es otra historia. Y que era ¿no? una fecha, para recordando un poco, que los periódicos era algo que toda la gente consumía masivamente. Sí, en ese tiempo pero el Faro fue el primer periódico digital Ajá. de Latinoamérica. Ujú. O sea, tiene un hito, ese hito sí es de Carlos Dada, es de Carlos Dada y Jorge Simán. Ellos pensaron eso, no, es su mérito. De ahí yo me pasé a la prensa gráfica. Ujú. Estuve en la prensagráfica.com. Después del 2005 Sí, que salió de ahí. 2000. Y de ahí, digamos, por cuestiones personales, yo ya no me sentía bien en la prensa gráfica. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí más o menos? 2 años. 2 O años. sea, fui periodista 8 años, perdón. 7, 8 años. Y de ahí por destino, ya te digo, ya no quería seguir en la prensa. Había un montón de situaciones ahí personales que no me parecían. Entonces comencé a buscar trabajo y tengo un amigo que se llama Emerson, que también había sido periodista, más o menos el mismo recorrido, y se había pasado a publicidad. Ujú. Y yo nunca ni siquiera había pensado ser publicista en mi vida, ni siquiera sabía lo que era una agencia de publicidad. Y me dijo, mira, fíjate que necesitan un ejecutivo de cuentas, pero que sepa de política. Ujú. Uy, que era medio raro. Entonces fui a Apex Publicidad, que en aquel momento era la agencia de publicidad Más fuerte. más fuerte del país. Ahorita no sé cómo está el ranking, pero en ese momento... Porque han salido un montón también. Sí, no, ya digamos, siempre ha habido una competencia entre Ogilvy, o sea, hay otras agencias grandes de publicidad comercial, pero en ese momento Era la más fuerte. Apex era la más fuerte. Tenía las cuentas más grandes, Pizza Hut, Pepsi, tenían cuentas bien grandes. Corona, toda Latinoamérica se hacía en Apex, ahí aprendí un montón, pero bueno, me entrevistan y por cierto, ese día de la entrevista llegó otro periodista que para mí era como, yo no tenía ningún reconocimiento, no era nada, pues, pero llegó otro periodista que para mí era más reconocido y yo dije que voy a ganar contra ese, ¿verdad? Ujú. Pero la suerte del destino es que me llamaron. Ujú. Llegué a Apex y yo no sabía absolutamente nada de publicidad. Ujú. Nada de publicidad. Para ese momento, ¿qué edad tenía más o menos? 26 años. Tenía. 26 años. Ujú. Y ya empezaba a hacer un camino bastante fuerte porque estuvo en buenos medios. Es que yo El comencé a Faro, trabajar Prensa, bien joven. Ujú. Bueno, antes de eso, eché gasolina en la gasolinera de mi tío, allá en Zacate. Ajá. Y no le ayudó con su papá en el puesto tampoco. No, era puesto así de chiquito, no cabíamos los dos. Ajá. Pero, digamos, eché gasolina. Pero yo lo que siempre me gusta recalcar es que, aunque no veníamos de una familia de dinero, mis papás no querían que trabajara, pero a mí me daba pena pedirles pisto para ir a fregar. Todo. Yo decía, yo me tengo que ganar mis propias cosas. Como esa responsabilidad que cae en cada uno. Sí, yo siempre tuve eso. Entonces yo fui, digamos, trabajé en la gasolinera de mi tío ahí en Zacate, trabajé en una farmacia de unos amigos que se llama Farmacia El Sol, en el centro de San Salvador, que es una farmacia mayorista bien fuerte, que es de la familia Calles. Ahí trabajé con ellos en la Farmacia El Sol. De ahí trabajé en Prado, fui vendedor de Prado. Ah, ¿de verdad? Sí, ahí en una temporada navideña. Estaba bien bichito, fue en el 97. ¿Cuántos años tenía? 17. 17. No, de estas épocas cuando aceptan a jóvenes a final de año. Sí, además me tocó sacar no sé si todavía lo dará, una cosa que se llama carnet de minoridad. Exacto. Ajá. Y llevar una carta firmada de mis papás de que sí aceptaban que trabajara. Entonces, pero yo a los 17 años ya trabajaba en Prado, ahí en la octava etapa de Metrocentro. Ajá.
Solo hizo la temporada en ese momento. Solo hice la temporada, sí. Después comencé bueno, me quedé la temporada y todavía como un mes y algo más porque yo comencé la UCA, comienza como en marzo. Entonces me estuve... Tenía tiempo para seguir ahí un poco. Y a mí me gustaba ganarme mi dinero. Siempre he pensado así. Y de ahí, bueno, el Faro, de ahí la prensa. Bueno, en el Faro nunca gané $1. En el Faro nunca gané $1. ¿Durante los 5 años que estuvo ahí? Sí, nunca. O sea, eso sí era periodismo independiente. Ajá. Y de ahí mi primer trabajo profesional, que se me olvidó saltártelo, es que cuando estuve en el Faro, trabajé en las Naciones Unidas, en el PNUD. Entonces yo tenía la suerte de que, creo que era porque era la oficina más pequeña, yo creo que casi que cabían las escobas ahí, me fueron a meter a mí en esa oficinita porque era chiquito con otro compañero, pero en esa oficina era como el ala de las grandes cabezas del PNUD. O sea, donde estaban todos los profesionales, gente súper del mundo de la academia. Entonces yo era un bichito, ahí sí era un bichito, mira, 21, 22 años. Y llegaban y yo veía que el doctor pleitaba. Entonces, hola doctor. Y él me decía, hola doctor. Y yo decía, no, si el doctor es usted, va. Pues si el doctor en economía y tal cosa. Entonces, yo tenía la suerte de que muchos, digamos, pasaban por mi oficina. Me imagino que me veían tan bichito y comenzaban a platicar conmigo. Entonces, yo comencé a absorber también de ellos. Ya, ahí estaba también, por ejemplo, Marcela Smoot, que es de Argentina, que para mí es una especialista en el tema de violencia, ¿verdad? De prevención de violencia. Entonces, yo de toda esa gente comencé a absorber. Tuve la suerte que estaba joven y que opté por... Mi jefe era un francés que se llama Clemente San Sebastián. Entonces, con el que agarré muchísimo cariño. Todavía hasta el día de hoy le digo jefe, ¿verdad? Creo que jefe, literalmente ahora es jefe en un país de África. Yo tuve la suerte de aprender. Estaba Elizabeth Hayek, Fabricio Brutti, toda esa gente que en aquel momento era la élite de la academia del país, ¿verdad? Entonces, tuve la suerte de aprender con ellos. Bueno, regresando entonces me voy a Apex Publicidad y conozco también para mí a otro maestro en ese rubro que se llama Juan Carlos Mejía, pero todo el mundo le dice Ratanás. O sea, en el mundo de la publicidad es Ratanás. Y es súper famoso, ¿verdad? Entonces, para mí es el mejor creativo del país y por mucho. Entonces, me ponen en el mismo grupo con él. Yo sin saber nada. O sea, te lo juro que cuando me dijeron la primera vez hay que hacer un flyer, que es una hoja volante, yo ni sabía que era un flyer. ¿Y cómo lo hago? Yo no sabía nada, pues absolutamente nada de publicidad. Pero te lo juro que en 2-3 meses para mí había sido como lo que yo había estudiado, como que lo que yo había destinado a hacer. Y yo en publicidad me sentí sumamente cómodo. Y fui publicista hasta hace 2 años. ¿De verdad? Fue publicista 16 años, si no me equivoco. 16 años. ¿Se puede decir que, aparte de la carrera, fue lo que más le apasionó estar con... Yo estudié comunicaciones y periodismo como tal, entonces era... ¿Que tiene alguna rama? Sí, pero no me especialicé en publicidad. Pero cuando yo llegué a publicidad, a pesar de que era ejecutivo, yo me metía, bueno, Ratanás me enseñó a mí, mira, un copy se hace así, cuando vos pensás una campaña se hace así, una presentación se hace así. Estaban otros directores creativos como Pablo y Salvador Martínez, que también eran súper top, Coqui López. Entonces de esa gente fíjate que yo siempre he creído que vos, para ser inteligente, lo que tenés que buscar es personas más inteligentes que vos. Es la única manera en la que vos podés ser inteligente, buscando. O sea, si vos crees que el vaso ya está lleno, ¿qué le vas a meter? Si este vaso ya está lleno y si le echas más va a rebalsar. O sea, entonces no le echas nada. Entonces, así solo puede pensar una persona mediocre. Entonces yo pienso que si el vaso está vacío, vos podés escoger qué le echás. Entonces, claro, yo me buscaba rodear de esa gente. Para ir aprendiendo. Entonces yo subía y yo veía el anuncio súper craneado que hacía Coqui López de la Pepsi. Yo llegaba, Coqui, ¿cómo llegaste a esto? Y Coqui, porque para mí tiene un montón de didacta, de pedagógico. Llegaba, no, es que mira, viejito. Ya te explicaba. Fíjate que, aquí, tal cosa, va. Y yo, qué chivo, va, Coqui. Llegaba donde Chamba, que todavía es más fumado, va. Mira, Chamba, no, es que mira, pensarlo así. Y yo creo que también, fíjate que hay una cosa del periodismo que para mí es bien importante. Yo, digamos, a mi equipo siempre se lo digo. Uno en periodismo, para ser periodista, para ser buen periodismo, la mayor virtud es que tiene que tener ojos de asombro. Vos vas a un lugar, sabes que va a haber pobreza, pero tenés que llevar los ojos de asombro de descubrir un detalle que lo hace totalmente diferente. O sea, sí es la pobreza, pero allá hay una historia que contar, una historia humana. Si hablas con la gente,
te hallas unas cosas que ni en el mejor guión de Hollywood podías pensarlas. ¿Va? Gente que ha sufrido unas cosas que vos decís, esto nadie las pudo haber sufrido. Gente que ha pasado unas cosas que vos decís, esto nadie lo puede haber pasado, pero esa gente ahí en esa comunidad lo pasó. Que se la llevó una correntada, que un marero le hizo esto, que la asaltaron aquí, que le pasó esto en un hospital. O sea, son unas historias y eso solo lo puedes tener cuando tenés ojos de asombro. Entonces, yo creo que he ido sumando varias cosas. He tenido, digamos, gracias a Dios, esa posibilidad de que del periodismo a los ojos de asombro. A mí en creatividad lo que me gusta en publicidad es, te fijas que hay trabajos de que, por ejemplo, esta silla. Esta silla es exactamente igual a esta silla. Y tiene que tener las mismas especificaciones, aguantar el mismo peso. Entonces, yo sé que hay alguien de producción que tiene que andar viendo que las sillas salgan igualitas. Igualitas todas. Cientos de sillas igualitas. Y si una silla sale mal, fracasó. Y en caso el cambio de la creatividad, no. O sea, vos hiciste una campaña, la otra campaña tiene que ser distinta. Mejor que esa. Pero distinta. Sí, mejor, va, pero distinta. Y la otra campaña distinta. Y la otra distinta. O sea, no te puede salir nada igual. No le puedes copiar a otro, porque eso en publicidad es un pecado. Entonces, a mí lo que me gusta de esto es de que todos los días para mí es algo distinto. Igual que en publicidad. O sea, que viene una ley con esta cosa, sí, pero es distinta a la otra ley y tiene otras cosas. Y aquí va a opinar esta, la de Vamos, y aquí va a opinar la del FMLN, y aquí va. Entonces, todo es distinto. En esta no creo que se metan esta, sino que en esto. Entonces, digamos, de la publicidad aprendí eso, que todo debe de ser distinto. Tenés que tener formas creativas. Es más, hay un pensamiento, hay una corriente de pensamiento en publicidad que se llama el disruption, que es para mí lo que yo aplico. Y es una cosa que para mí deberíamos aplicar todos en la vida. Bueno, o sea, todos los que no tenemos que estar en producción. Pero te voy a explicar qué es el disruption, y el disruption viene de un hecho deportivo. Vos sabías, se me acaba de olvidar cómo se llama pero Dick Foster creo que se llama, o Dick Foster se llama, que era un corredor, era un atleta, perdón, de salto alto. Entonces, vos sabías de que hasta 1960 y algo, todos los de salto alto corrían y se tiraban de frente, como que se clavaban en el salto alto. Entonces el récord era como de 1.40, 1.50. Vino Dick Foster, comenzó a correr. Cuando llegó al salto, a la pérgola, ¿cómo se llama? A la línea. Ajá. No sé cómo se llama esa volada, esa línea. Se dio la vuelta y saltó de espalda. Y aumentó el récord mundial como 30 centímetros de un solo. Viene todos los demás participantes y le dijeron, mire, invaliden la medalla de oro, y se la quitaron. Vino él con el reglamento y le dijo, bueno, ¿y aquí donde dice que yo no me puedo tirar de espalda? No había ninguna regla que Entonces le devolvieron la medalla. Entonces, para mí el disruption es cómo hacer las cosas diferentes a todo mundo dentro de las reglas del juego. ¿Entendés? Y eso es lo que te hace diferente y destacar de los demás. Y eso lo he aplicado yo en política. Que aquí estoy viendo también un patrón bastante claro, y que yo siempre lo he pensado, que a veces incluso para político uno tiene que incluso meterse en esta área de la publicidad y todo, porque hay que saber llegarles también a las personas. Sí, tenés que saber. Se puede decir que también le ayudó bastante esto para... Sí, mira, yo por ejemplo, y es algo que, como estudié comunicaciones y estudié periodismo, fíjate, yo siento que conozco un montón de palabras rebuscadas, llamémosle así. Pero para quien me conoce, yo hablo muy coloquial, hasta hablo con malas palabras, pero si tuviéramos un ambiente así, yo hablo hasta con malas. Y este maestro que se llama don Francisco Andrés Escobar, que ya falleció, pero para mí fue mi maestro de letras en la universidad, me decía, usted tiene la capacidad, me decía, de hablar como carretonero, pero de escribir como poeta. Entonces, yo siento que la gente al final, si vos le llegas a decir, mire, el quinto informe económico menciona un alzo en el costo de la inflación y no sé qué. Se van a quedar un poco en las lunas, no va a entender. La gente no habla así. Hay que hablarle más como... Tu mamá jamás va a llegar, hijo, mire qué superfluo, cómo usted se dirigió al máximo exponente de su escuela. Tu mamá va a llegar, hijo, no sea malcriado con la directora de la escuela. ¿Entendés? Así habla la gente. Entonces yo siento que en política muchos creen que hablando rebuscado le llegan a la gente. Cuando yo creo que a la gente lo que tenés que hacer es justo ese discurso rebuscado, bajárselo para que lo entienda. Y escucharlo sobre todo. Y así conecta más con las personas. Sí, todavía. Escucharlo sobre todo. Por ejemplo, con el régimen de excepción. Yo veo que mucha gente criticaba el régimen de excepción. Ay, veías no sé quién criticando. Claro, pero esa señora una señora que vive en un pasaje privado en la Santa Elena.
De una realidad completamente diferente. De una realidad completamente diferente. Entonces, sí, es que los derechos. Sí, pero váyase a meter a la campanera y oiga cómo vivía esa gente. Esa gente sí vivía en el régimen de excepción, 30 años. Y no te lo estoy diciendo como político, pues. Sí, es que la gente al final la que más percibe el impacto de esta situación. Te voy a poner un caso que yo vi hace poco. Vi un periódico, creo que Foco se llamaba. Periódico, entre comillas. Bueno, cuando yo vi el volado tenía como 5 visitas, yo fui la sexta, pero va. Entonces mencionaban que 3 compañeros míos eran inconstitucionales. Porque Caleb Navarro, Rubén Flores y Aronet Mencía eran pastores. Y salían como pedazos en los que dizque estaban predicando. Y es verdad, en la Constitución te dice que un ministro no puede ser candidato. Ahí ese medio otra vez mentiroso, porque para ser ministro, si sos cristiano, a vos te dan un reconocimiento de carnet de pastor. Ajá. Y hay una base de datos de pastores de El Salvador. Mis 3 compañeros no estaban ahí. No están en la base de pastores. Y si sos sacerdote, pues tenés tu carnet de sacerdote. También, ajá. Ellos no pueden hacer política. Pero, yo soy católico. Cualquier persona se sube a leer la liturgia, está en el púlpito, pero todo el mundo sabe que él no es pastor, ni sacerdote, ni nada. Como cualquiera tiene derecho a Tuvo la lectura, ya en el domingo, es más, en los domingos hay 3 lecturas, entonces subieron 3 personas distintas. Pero quita eso, ya desmentimos a este periódico. Pero yo decía, puya, o sea que en esta semana en la que han acusado a Alfredo Cristiani de robarse los bancos, de haberse robado $10 millones en aquel momento, imagínate cuántos serán ahora, de haber hecho esto, a nosotros nos están acusando que estos 3 son pastores. O sea, de que van a la iglesia y hablan de la palabra de Dios. O sea, la acusación de esta gente de la oposición es que nosotros vamos a la iglesia y los otros van al club de Alibaba. Entonces, eso es lo que... Y en un país donde... No tengo el dato exacto, pues, pero creo que el 50% son católicos y el 50% son cristianos. Entonces, y de eso nos acusan de seguir a Dios. Es como no conectarse, es no conectarse con la gente. Cuando para cualquier persona, eso aquí en este país, eso es una virtud. Hay otros países progresistas que es católico, entonces no puede ser no sé qué, porque eso es retrógrado y no sé qué. Tal vez en esos países valdrán, pero en este país no. Sí, es que sí no tiene nada de sentido la acusación. Entonces, y ves también, por ejemplo, con el régimen de excepción, que pudo haber sido mejor, Adam, pudo haber sido mejor, como todas las cosas, que se pudo haber ejecutado mejor, que pudimos haber hecho otras cosas, y yo no digo que nosotros somos perfectos, ni que hemos sido lo mejor, pero creo que los resultados ahí están. Que pudo haber sido mejor, sí, pero los resultados ahí están. Bueno, ayer vi 2 encuestas. Una 93% de aprobación y la otra 95%. Por Dios, es como que llegaras a donde tu mamá y... Mamá, me saqué 9.5. Sí, pero no te sacaste 10 fuera de la casa. No te quiero ver, sos el peor hijo que yo he tenido y andate. Porque así es la oposición. Que hay algunas mamás que sí son así, pero otras que... No, pero vos sabés que no es lo normal. Exacto. No es lo normal, o sea, que la que está errada es la mamá, no el niño. Exacto. O sea, yo sí entiendo que hay mamás así, pero te ponía el ejemplo. Porque para mí, si alguien llega con 9.5, hijo, puya, qué bien, démosle la otra, yo creo que usted puede lograr el 10, usted tiene la capacidad de lograr el 10, pero qué excelente que es con 9.5. Yo soy papá de 2 niños, entonces tampoco me puedas decir que sacó 6 y lo voy a felicitar. Exacto, eso es ser mediocre. Es diferente. Es ser mediocre. Mire, hijo, usted pasó, pero pasó raspado. Antes. O me va cambiando, pero yo mediocre no quiero. Y así yo soy con mi hijo así. Entonces, pero aquí la oposición es 9.5. Sí, malditos, pero ese punto 5 vale. O sea, sí vale, pero vaya, aquí te dicen, es que las minorías, hay que escuchar a las minorías. Para mí una minoría en el sentido técnico, es las personas con discapacidad, es personas de otra raza, es personas de una etnia. Otra cosa es un grupo minoritario, que podrán ser partidos políticos. Disculpa, eso no es una minoría. Es un grupo minoritario, que es muy diferente a una minoría. Aquí a ninguna minoría se le ha hecho de lado. A los grupos minoritarios, yo me encargo de pasarles así. Y pasarles el rodillo cuando yo puedo en las plenarias, y donde puedo les paso el rodillo. ¿Me entiendes? Pero a un grupo minoritario que es un partido político, ¿qué te dicen la gente de la sociedad civil?
Pero discúlpame, la sociedad civil para mí es la gente que vive en el pasaje de Valle Verde, que vive en una callecita Sí, yo en lo personal también he de tenido Ciudad la Delgado. oportunidad de visitar lugares en los cuales pues nunca pensé ir y cuando mi mamá ya tiene como alrededor de unos 8 años de haber sido del país y me dice, ¿qué andas haciendo ahí? Entonces yo le aquí ha cambiado un montón la ¿Tu mamá situación. dónde se fue? Para Barcelona. Para Barcelona. Ajá. Me imagino Entonces, que no se fue becada por la no, universidad. no, Se fue en obviamente. busca de oportunidades. Se fue en busca de oportunidades, entonces ella misma le sorprendió porque yo como me dedico a la creación de contenido también me fui a meter a las margaritas. Entonces yo qué iba a andar haciendo ahí, entonces en algún momento sabía que podía correr peligro, pero la situación fue completamente diferente, entonces sí se Es logra más, las percibir margaritas eso. creo que en diciembre fue que vimos una Pizza Hut, ¿verdad? Un pollo campero. Ajá. Pues me acuerdo que yo iba saliendo de las margaritas, pues, ojos de asombro, ojos de asombro, ojos de asombro. Yo me acuerdo que íbamos saliendo de las margaritas y de repente voy viendo una moto de pollo campero que venía y yo el carro, sígalo, sígalo, sígalo. Yo sacando el celular, ¿verdad? Ujú. Porque la Pizza Hut en la San Luis, en la Escalón, en la San Benito se tarda 30 minutos en llegar y en las Margaritas se tardó 30 años. ¿Me entendés? Porque ahí no llegaba nadie. No llegaba Entonces nadie. para mí era, puya, se vino a meter el pollo, se vino a meter la pizza. Yo te decía, ¿tú tenés hijos? No, actualmente No, no. no. Yo tengo dos. E independientemente de que un niño tenga recursos o no tenga recursos, pero el sueño de un niño normal en su cumpleaños es que lo lleven a comer pizza, que lo lleven a comer pollo, que lo lleven a comer hamburguesa. Cualquier niño te lo pide. Cualquier niño de la Campanera, el niño de las Margaritas, el niño que vive en Santa Elena, el niño te va a pedir eso. ¿Y por qué mis hijos sí podían? Ay, perdón, ya le pegué el micrófono. No, tranquilo. ¿Y por qué mis hijos sí pueden ir a la Pizza Hut, sí pueden ir al pollo, sí pueden ir a una hamburguesa? O que llegue a la casa y celebrarle su cumpleaños. ¿Y por qué un niño de la Campanera no? ¿Ah? O sea, esos niños, es una cosa tan sencilla, pero ellos eran ciudadanos de segunda categoría. Porque no tenían acceso a eso. Claro, son vos cosas me muy puedes decir, básicas. hay caseríos que no llegan, sí, pero digamos, no hay cobertura, pero no es por Por una de cuestión de delincuencia. delincuencia, de discriminación, Ajá. de Porque el acceso ahí, estigmatización. que el acceso ahí estaba para que las personas llegaran. Pues sí, entonces, si te apuesto que ya hay una pizza en Unicentro, te apuesto que ya hay una pizza en Plaza Mundo, pero no llegaban a pesar de que estaban cerca por la estigmatización de la Por lo violencia. mismo. Entonces, eso es lo que yo decía, pues, ¿por qué mis hijos pueden una cosa y estos niños no? Y no son iguales, pues. O no debemos tratar como iguales, pues. Sí, sí. Entonces, yo he pensado que, digamos, todas estas cosas son las que han ido cambiando, que pudo haber sido mejor, pero que gracias a Dios ahí está la realidad. Mira, y no te imaginas, a mí me encanta, vos hablas con cualquier gente de otro país y la mejor encuesta de opinión se llama el conductor del Uber. El conductor del Uber es para mí el termómetro de un país en cualquier país. En cualquier país. Porque él tiene acceso a turistas, tiene acceso a hombres de negocio que andan haciendo de viaje, tiene acceso a 15 personas en el transcurso del día que van a sus trabajos, que viven la vida cotidiana. Y ahí van a hablar, básicamente vas a hablar de política y de deportes con un Uber. O de la cosa como está el país. ¿Cómo está el país? La inflación y todo lo demás. Y yo, digamos, cuando he viajado y les digo, ni siquiera les digo, miren, yo soy diputado de Nayib Bukele, ¿no? Ajá. No, yo les digo, soy del Salvador. Mire, que Y empiezan a decir, a hablar en español, pero Ajá. en francés, ¿verdad? Te dice, mire, pero el presidente de ustedes los tiene así, ¿ve? Así quisiéramos tener un presidente nosotros. Entonces, vos entendés de que este país, bueno, ponerle que un día yo estaba fuera de la casa regando y pasa un carro, ¿va? Y se abre la ventana, es de mi casa. Mire, usted es el diputado. Sí, yo hasta sin camisa ahí regando estaba. Mire, le agradezco. Me dijo, mire, ustedes cayeron en el mejor momento para mí, porque es la semana del régimen de excepción. Me había llegado el pandillero de la colonia a decirme que me iba a aumentar la renta. la renta. Yo le comencé a hacer cuentas. Mira, viejo, yo pago 20 pesos del carro al día, gasto tanto al día, la plataforma me da tanto al día. Mejor dejo de trabajar, viejo, porque solo darte el dinero vos voy. Para trabajar para ellos. Ajá. Pues te mato, ¿y sabe qué? Yo le creí que le iba a matar porque a mi papá lo mataron. O sea, ese mismo que me dijo que me iba a matar, había matado a mi papá. Entonces yo esa semana había pensado, ya dije, ya no voy a hacer Uber, no sé qué voy a hacer. Pero... No voy a estar trabajando. Y apareció el régimen de excepción. Y te estoy hablando que eran como 6 o 7 meses después y ahí andaba ubereando.
Que hay que cumplirle también a los del Uber en eso. Pero sí. Ya para ir cambiando un poquito de tónica y qué bueno que tocamos estos temas, le quería consultar, o sea, obviamente, ¿en qué momento llega a su vida la opción de dejar todo esto que estaba haciendo con publicidad y todo a ser diputado? Porque me decía que sí. no lo había pensado en nada por el estilo. Bueno, aquí acabo de oír la voz de una compañera de trabajo que Ajá. estaba allá atrás. Aquí creo que está atrás de esta pared llena de juguetes de He-Man. Eh, yo, yo tenía básicamente dos negocios. Ajá. Bueno, son tres negocios en los que estuve. Tenía una agencia de publicidad, tenía una empresa de aire acondicionados y estábamos invirtiendo en un hotelito en el mar. Ujú. Con costos ahí, íbamos tocándolos, quebrándonos los dedos y todo. Pero a mí, Adán, me hubiera sido muchísimo más fácil en mi vida, muchísimo más fácil en mi vida, salir de la oficina a las 5 de la tarde e irme para mi casa como yo había hecho los últimos 15 años. Pero yo tenía el sueño de ser diputado y sobre todo tenía una migajita en el corazón que yo decía, yo quiero cambiarle este país a mis hijos. Para mí ellos son lo más importante, entonces yo quiero que ellos me recuerden Como que hizo un cambio. como, sí, que su papá dejó un legado. Ujú. La verdad es que a mí siempre me había gustado en política. Yo incluso fui publicista de Arena. Ujú. A mí me contrataron para la campaña de Ávila en el 2009 como publicista. Yo nunca me afilié ni nada. Pero yo decía, voy a meterme en Arena, dije yo, donde el fundador es el que mató a Monseñor Romero. Yo soy romeriano, loco romeriano. El que mató a Monseñor Romero, no. Y meterme con los del FMLN, que para mí son lo más bruto de lo bruto. Y no lo hago por insulto. Es que yo jamás he visto personas más obtusas, obstinadas y brutas que la gente del FMLN. O sea, yo es una cosa que vos le decís, mire, se va a ir a dar contra la pared. Y siguen ahí. ¡pum! Y se dan. Y agarran más impulso y se dan otra vez, ¡pum! Y la pared no se mueve. Pero ellos sí, o sea, yo jamás había visto a alguien, si no lo digo porque estoy en Nueva Idea, no, es que ya lo creía desde antes. Yo decía, Dios mío, ¿y estos tipos qué piensan? Pues, entonces yo nunca pensé opción, decía, me da vergüenza meterme en el FMLN y me da vergüenza meterme en Arena, entonces Ajá. me voy a morir sin cumplir mi sueño. Apareció Nuevas Ideas, estuvimos en la campaña del 2019. Yo ayudaba con algunas cosas, ¿verdad? Como la distribución de noticias, porque digamos desde la publicidad digital era lo que yo podía aportar a la campaña del presidente Nayib Bukele. Ad honorem, nunca gané nada, nunca nadie me dio un cargo. Y era lo que yo hacía. Además, hasta mis socios se enojaban conmigo. No te andes metiendo en eso, Luis. No te andes metiendo en eso. Y por cierto, con mis socios, bueno, con los que fueron mis socios, yo soy súper amigo hasta la fecha. Me llevó, aunque me dejaron de hablar un tiempo. Un tiempo, me imagino. Porque ellos no querían que yo me fuera. Bueno, y con uno yo soy amigo desde que tenía 6 años. Ajá. O sea, imagínate desde que tenés 6 años, desde que entras a preparatoria del colegio, yo era amigo de él. Y él me decía, ¿para qué te vas a ir? ¿Para qué vas a botar todo lo que nos ha costado construir? Y me dejó de hablar casi que un año. Ahora, imagínate, hace poco cumplió años su hijo, fui al cumpleaños, el papá de él que me conoce a mí desde que era una marranadita así. O sea, el que yo le tengo muchísimo cariño, respeto, admiración a ese señor, don Raúl se llama. ¿Y sabes lo que me dijo? Cristian, usted ha llenado de orgullo a esta familia. Entonces, porque claro, o sea, han visto que yo no te lo digo, no ando metido en corrupción, no ando metido, nunca han visto un escándalo que me haya aprovechado de mi cargo. O sea, yo vengo a trabajar todos los días, salgo a territorio. Disruption, por ejemplo, después de las plenarias yo muchas veces salgo. He visto bastante de sus videos que va a algunas comunidades. Pero después de la plenaria, aún con el saco, yo me voy a meter a otro lugar. Ajá. Porque yo lo que pienso es, ¿qué es lo que hacían los políticos de antes? La plenaria no creas que era el jueves de choto. Era para que no vinieran a trabajar viernes. O sea, salían de la plenaria jueves y a viernes no aparecían. Ya no aparecían. Entonces, todas las fines de semana eran fines de semana largas. No creas que era... Que era porque... Ajá, esa es la una. Vamos a comer, no creas que era tan de choto, va. Entonces yo el martes a la salida de la plenaria, bueno, yo pongo aquí afuera hay un parqueo, yo me pongo ahí, siempre saliendo tarde, a tal hora, el trabajo habla por uno. Y cuando más o menos salgo 7, 8 de la noche, yo me voy a meter a un lado. Para no hacer lo que los otros hacían, que agarraban 3 días de vacaciones. Sino que digan, está saliendo de la plenaria y todavía se va a meter. Y aparte, digamos, yo estoy claro que soy el coordinador de la fracción. Y si, digamos, si vos fueras diputado, yo soy tu coordinador, ella anda a trabajar. Mira, no te veo haciendo territorio. Mira, anda tal cosa. Pero ¿cómo te voy a decir yo si yo no lo hago? Exacto. Entonces, para mí, la
la moral de la tropa está en la cara del general. Entonces, si el general está en la calle, hay que dar el ejemplo. Ahí está tiene que estar la tropa. Entonces, y así te puede decir la compañera que está allá atrás, de que cuando había que hacer una campaña y presentar al otro día, nosotros ahí estábamos. ¿Y en qué momento se le presenta la oportunidad para optar por un cargo? Pues fíjate que como fue abierto. Ajá. Fue abierto, yo vi y de un inicio pensó, o sea, obviamente tenía la intención de participar por lo que me platica de que tenía ese sueño. Yo lo tenía, y todo. yo le pedí pues permiso a mi esposa, ¿va? Ajá. Creo que es una decisión de familia, no estaba tan de acuerdo al principio. Hablé con ella y cuando me dijo que sí, yo me acuerdo, yo me fui a inscribir al Parque Libertad, ahí estaba el kiosco de Nuevas Ideas. Me inscribí como candidato, yo no llevé a nadie, es más, no creo que ni me tomé foto. O sea, me fui a inscribir en silencio y me encomendé a Dios y aquí para él. Qué buena historia con esto. Además, ahorita que estamos en los periodos internos, en el periodo interno, una amiga me pregunta, mira, ¿y vos vas a ir con bombo y vas a llevar batucadas? Ajá. No, le dije, a mí me diera pena hacer eso. A mí me diera pena hacer eso, yo me voy a ir a escribir. Creo que me voy a tomar la foto para poner, pero yo me voy a ir a escribir yo solo, le dije yo. Me voy a tomar la foto y me voy a volver a encomendar a Dios, porque yo al final no creo que usted gane un voto con batucadas, pues. Y que ahora va a ser un poco, bueno, con esto, también platicando de eso, con la reducción de los municipios y todo esto, van a cambiar los diputados. ¿Cómo ve esa situación usted también? O sea, mira, desde el punto de vista político, ningún partido con el poder, así como lo tenemos nosotros, hubiera tomado esa decisión. Porque es cortarse plazas, es cortarse recursos. Pero creo que el país se lo merecía. Y si va a poner la pita más alto. Hoy un diputado va a salir carísimo. Pues, o sea, cuando te digo carísimo en términos de votos, va. Sí. O sea, 50,000 votos, 60,000 votos. Pero... ¿no le da miedo esa situación a usted? No. Es que fíjate que yo cuando vine aquí, por cierto, justo en este espacio, reuní a todos. Toda la gente que trabaja conmigo. Y yo le dije, miren, le dije, yo no vengo a robar. Y yo pisto no tengo. Entonces nosotros no vamos a tener dinero para campañas, no vamos a tener dinero para vallas, no vamos a tener dinero para un montón de cosas. Así que lo único que nos queda es trabajar. Y pues yo me considero que desde el primer día que entré aquí, he trabajado. Por eso es que uno de mis lemas es, el trabajo habla por uno. Porque es verdad. Sí. Si se le puede decir, mira, ya estuve 3 años aquí, yo voy a trabajar por ustedes. Sí, pero a mí ya tiene 3 años aquí, no apareció. Y yo nunca lo vi que quiso tal cosa, ni nunca vi que propuso. Hay diputados de arena que por Dios, o sea, no los ves, no vienen a comisión, no vienen a nada, a las 5 de la tarde se levantan. Cambio yo, mira, he faltado creo que a tres plenarias he faltado. Una porque me dio COVID y la segunda y la tercera porque me operaron de la rodilla. Incluso me habían dicho que por un mes no iba a poder caminar y yo a la tercera plenaria vine. Y aquí mis compañeros son testigos de que yo hasta agarrándome de los curules iba. Porque me habían dicho que no tenía... Tiene que tener ese reposo de un mes. Sí, pero yo agarrándome de los curules iba. Porque no podía caminar bien. Pero yo llegué a sentarme ahí. Ese día aguanté solo como 2 o 3 horas por el dolor. Y a la otra, a pesar de que me dolía, vine. Y esa vez sí terminé toda la plenaria. Entonces... es parte de la responsabilidad que has asumido. Es eso. Tenés que... ¿cuánta gente no ha confiado en nosotros y cómo le vas a fallar? ¿Me entendés? La primera sí, porque digo que el primer COVID ese sí me dobló. Sí, creo que a la mayoría. A mí también me pegó bien fuerte el COVID. Más que a mí me dio bien raro, fíjate, porque no me dio que problemas respiratorios. A mí creo que por la baja oxigenación me dio como desgarres. Literalmente igual con la rodilla. No me podía, pero... ni parar. Yo estaba acostado porque todo el cuerpo me dolía un montón. No, aparte de eso. Pero aparte también no podías porque venías a contaminar a todo el mundo. Pero a mí literalmente me dobló en la cama. Y no te digo de respiración o de la temperatura, que no podía caminar. Yo tengo un respaldo así como medio sólido y me agarraba de ahí para medio acomodarme. Entonces, igual ese día me eché la plenaria en la cama. Pero desde que comenzó hasta que terminó y dando indicaciones y todo. Igual las otras 2 plenarias que estaba por la rodilla. Es más, fíjate que yo pasé 15 días en reposo. Es que te lo digo, tal vez como... pero nadie sintió la diferencia. Porque yo pasaba ordenando, yo pendiente pasaba pidiendo, tuiteando, en las plenarias dando indicaciones. Miren, esta dijo esto, digámosle lo otro. O sea,
Ese es el compromiso que, digamos, ¿Que ha asumido? Sí, que uno, bueno, yo que he tenido la suerte o la dicha que ha designado Dios de ser el primer jefe de fracción de Nuevas Ideas, de dar el ejemplo. Que eso es bien importante y que no cualquier persona toma esa decisión de, a pesar de estar enfermo, estar pendiente siempre de todo eso. Muchos se desconectan de la realidad. Otra pregunta que me nace en todo esto es, en el hipotético caso de que no continuara como diputado, ¿qué sería de Cristian Guevara? Fíjate que ¿Regresaría yo a lo tengo que estaba 43 haciendo? años. Pasé 41 Ujú. siendo emprendedor, empresario. Ya cuando conoces ese camino no te da miedo. A mí no me da... No. Es más, yo digo que voy a hacer 2 periodos. No, yo no quiero vivir de la política eternamente. Ujú. Yo hace poco estaba viendo el currículum de una diputada del FMLN, de la que más grita. Y toda su vida en cargos públicos. Toda su vida en empleos de gobierno, que concejal aquí, que responsable no sé qué aquí, que cualquier cosa. Yo decía, con razón, esta mujer grita, digo yo, si ahorita cuando se le cae la navaja, esta mujer, ¿de qué va a hacer? Si ni una... Toda la vida ha estado en cargo público. Ajá, ni una vez... En cambio, ya vengo a rebotar, Adán. O sea, me ha ido mal, me ha ido bien, he aprendido, he dado hasta charlas de emprendedurismo, entonces yo voy a volver a lo que siempre Cristian Guevara ha sido. Ujú. ¿Me entiendes? No, he echado gasolina, he vendido en farmacia, he vendido en almacenes Prado, he sido empleado, he sido empresario. ¿Yo qué le voy a tener miedo? Eso da, es el tema de emprender da bastante fuerza, porque ya sabe cómo es que le vaya mal a uno y sobre todo Sí, eso. es más, yo creo que ahorita he conocido tanta gente que viene a invertir al país que me dice, mira, nosotros quisiéramos que... No puedo, les digo yo, no puedo, o sea, yo estoy concentrado en esto. O sea, gracias a Dios que creo que cuando Oportunidades hay, oportunidades hay. Claro, pero cuando haces un buen trabajo, pues. sobre todo Entonces, que eso entonces no a lo mí hacen. no me da absolutamente nada de miedo si quedo o no quedo. Yo creo que voy a quedar porque estoy claro que he trabajado. Que es lo importante, que Ujú. sí, de los que más ha estado activo en redes sociales ha sido eso y por eso quería entrevistarlo porque luego que pasa bastante pendiente y sobre todo de que anda en un lugar, anda en otro y anda mostrando parte de la realidad. Algo que quería, que yo sé que muchos, es como el elefante en la habitación, lo llamo yo, y que muchos están viendo en el podcast o desde que iniciamos, se han de preguntar dónde estamos, eh, es pues no su oficina directamente. ¿Me puedes explicar el gusto que tiene eso? Porque yo también tengo un gusto que colecciono, pero en mi caso son zapatos. Entonces, entonces y una vez se lo puedes confirmar. Entonces, ¿de dónde nace este gusto? Aparte que son ¿Y has visto recuerdos. los zapatos? ¿Cuántos años tenés vos? 27. Sí, somos pues. Ajá, Pero de estos, ahorita están de moda los zapatos de He-Man ajá. y o sea, cuando te digo He-Man, digamos, este es He-Man, ¿va? Puma sacó la colección, si no me equivoco. Sí, creo que, pero hay unos que son Adidas porque también están de los Thundercats. Sí, hay de los Thundercats, Y han sacado un montón de colecciones chivas. hay unos de Dragon Ball también. Ajá, los de Dragon Ball son de Adidas. Ajá, va, entonces bueno, este es el Funko. Ajá. No es el ochentero, este es el ochentero. Bye. Esto es lo que yo veía cuando estaba chiquito. Este es el Funko. Y hay de esto he visto, o sea, está el tigre se llama Vara, el Cato Gringer. Ajá. Dependiendo, cuando es miedoso, es Gringer, pero cuando ya se convierte Es Baralcat. en tigre de combate, sí es Baralcat. Y este He-Man, el príncipe Adam. Entonces yo he visto zapatos de Gringer, de Baralcat, de Manatams, de Ajá. Skeletor. Que están chivas las colecciones, la Sí, verdad. está bien chido, lo de los Thundercats está súper fumada. Está Y súper yo pensé chida. que eran carísimos, fíjate, yo nunca compré. No, no son tan caros. esas Bueno, colecciones tampoco no son baratos, pues, caras. pero sí son accesibles. Son ¿va? accesibles. Y Ajá. aparte que es un gusto. Yo actualmente de Pokémon tengo un par de zapatos, de De Pokémon. Spider-Man también, entonces son como que llamativos. Entonces, este gusto nace como de recuerdo de todo lo que veía y todo esto. De lo que no tenía. Ajá. De lo que no tenía, porque como te acuerdas que yo te dije que mis papás eran maestros. Entonces, mis papás en buena onda le alcanzaban para pagarnos los colegios y Ajá. nada más. Coyol quebrado, Coyol comido. quebrado, entonces mis papás pagaban. Entonces, yo veía que mis primos tenían un montón de estos y yo tenía 2. Ajá. Yo tenía 2, entonces es lo que yo no tuve. Igual allá está, tal vez allá del otro lado está la colección de Nintendo. De Ese es mi Nintendo. Nintendo. Ajá. O sea, ese es realmente mi Nintendo y mi Sega. Ujú. Entonces, esta es la colección de He-Man. Yo aspiro a tener una de las colecciones más grandes de He-Man del Salvador. Y creo que Ajá. ahorita ya entro en el top 10, por lo menos, creo Sí, yo. está bastante grande, la verdad. Y ya van a decir, porque siempre Ajá. es con dinero del pueblo, te dicen los gorgojos. Ajá. Yo tengo como el 2016 o 2017. ¿Desde cuándo empezó a coleccionar? A coleccionar desde pequeño. Desde pequeño. Sí.
O sea, yo tengo varias colecciones distintas. O sea, aquí tengo mi juguete. Detrás, si ustedes vieran esta pared que está atrás, la gente que no está viendo está en el podcast, esta pared está llena de discos de música. Yo comencé a escuchar y a comprar cosas de música, en el 94, 95. ¿Y la fue guardando? Y la fui guardando. Entonces, digamos, he coleccionado música, colecciono arqueología, colecciono imaginería religiosa, colecciono antigüedades. O sea, si vos vas a mi casa, parece un museo. Ajá. Y mi casa la hice hace 10 años, cuando no estaba en el gobierno. O sea, ¿me entiendes? Porque toda la mara de hoy con dinero, ahí está nuestro dinero, pa. ¿Me entiendes? Entonces yo siempre me he comprado mis cosas. Por eso es que trabajé en Prado y trabajé en la gasolinera. Ajá. Entonces, y aquí tengo quiero ver cuáles son de los más raros que tengo. Así ya, que son santo griales aquí. Y que aparte son figuras que aquí a El Salvador no llegaron. O sea, o si se vio fue alguna que otra. Si quieres tenerme aquí la tengo. ¿Qué otra es rarísima? Ah, esta. Esta. Y que yo tengo un amigo que incluso se vino a Costa Rica y se trajo toda su colección de figuras también. Bueno, estas cosas son raras aquí, güey. Y todo esto que se ve aquí, va. Sí, solo para explicarle, va. Ajá. Este se llama Wildor, sale en la película de He-Man. Rarísimo en El Salvador. Figuras así es bien raro. Estas ya son, este sí es como ya de los santos griales. Ajá. De aquí ya tengo el arma, solo que no la tengo aquí, pero me falta el casco. Ajá. Pero este si la haces aquí tira una chispita, mira. Este tiene el mecanismo todavía bueno, se llama Sauro, rarísimo. Yo el primero que veo en El Salvador es este. Ajá. Dicen que hay otro, que hay un coleccionista muy grande en Santana que tiene también a este. Sí, hay un montón de coleccionistas que tienen un montón de... Y este, que veo que se les ha puesto, ya lo vamos a arreglar. Y este se llama Sauro. Perdón, este es el Rey Randor. Este es el papá de He-Man. Ajá. Entonces también es de la película. Es bien raro. Es bien raro aquí en El Salvador, es bien raro. Sí, aquí no llegaba tanta figura. Pero ya lo llevé a arreglar. También tengo uno que se llama Snakeface, que es rarísimo. Este también es raro, mira, Moduluk. ¿Se puede decir que esta es una versión pequeña de toda su colección? No, esta es la colección completa que tengo de He-Man. Sí, lo que pasa es que he llevado, estos tienen como unas patitas que se les aflojan. Ajá. Entonces mandé a arreglar a uno que es raro. Ok. Entonces esta es la colección. Estos son mini cómics, o sea, yo soy publicista, ¿va? Entonces He-Man, en Netflix está una serie se llama The Toy That Made Us, que es como los juguetes que nos hicieron, ¿va? Ajá. Si te gusta lo de la publicidad, tenés que ver cómo hicieron He-Man. Es que es algo totalmente craneado. Pásenme alguna de las enciclopedias. Entonces, estos, digamos, eran... cuando salía cada capítulo, salía un mini cómic. Y en el mini cómic iban el personaje. Por ejemplo, aquí está Spycore, mira. Spycore es este. Entonces, lo que hacían era... obligaban al niño a decirle, mamá, no tengo Spycore. Entonces, esa semana ya estaba en Toys R Us o en las jugueterías. Ya estaba ¿me entiendes? Entonces ya lo llevaban como que por semana. Cabal, o sea, cada semana salía un capítulo, salía un mini cómic. Buena estrategia la que ocuparon para y aquí está, por ejemplo, aquí está mira. Aquí hay dos personajes, ¿ve? Está Mechanic y está Buzzman. Entonces venía el niño y le decía, mamá, me falta Buzzman. Y hacían que los padres le compraran. Pues sí, me imagino que es un dicho. Pero está bien craneada ¿Dónde esa está Mechanic? Te lo acabo de ver. Y a mí me encanta enseñarle eso a mi hijo porque aprende. Bueno, no sé dónde está Mechanic, pero aquí lo tengo también. Le movías la cintura. Aquí está, ya lo vi primero. Le movías la cintura. Perdón, aquí está ya. Y se le hacía la cabeza grande. Qué chido está ese. Entonces aquí están. Entonces venía vos y ahí tenías el catálogo atrás y tú ibas viendo todos los que te faltaban. Y así es que empezaban a enganchar a los niños y todo. Pues sí, ahí comenzaban. Entonces aquí, digamos, yo tengo estas, aquí están también los carros de combate, aquí todavía funcionan, mira. O sea, estos son juguetes del 83, 84, mira. Y todavía funciona, qué chido está eso. Este se llama Tac Track y tengo este que era lo más fumado para mí. O sea, imagínate que un juguete que tiene, yo tengo 43, este juguete salió 3 años después que yo nací y funcionan, mira. Este se llama Dragon Walker. Está bien.
Qué chido está esta colección. Y tengo cosas que, digamos, en El Salvador casi no hay. Por ejemplo, Ajá. estos eran los cuentos para dormir. Todavía con su disco. Con su disco. Qué chévere es esta colección. Meli ya está aprendiendo. Básicamente... Parte de eso. Yo lo que... Disruption. Siempre... Digamos, yo conocí las oficinas de políticos de antes y eran como... Son oficinas aburridas. Ajá. Yo no sé por qué también les dan gustos de ponerle... ¿Te has fijado estos cocos tallados que te parecen monos? Sí, sí. Yo no sé por qué a todos los políticos les encanta tener un coco que dice Sonsonate Santana. Se ve bien raro eso. Ajá, entonces yo dije, voy a tener una oficina. No, aparte que de repente sirve como para estar desconecto un montón a veces de algún problema o algo. Yo eso como me platicaba, son cosas que a veces uno no llega a tener de pequeño y lo mismo me pasó con los zapatos. Entonces ya de grande, cuando uno ya puede, yo lo llamo como dinero de adulto, ya lo puede comprar, ya es como que una gran satisfacción. Incluso trae recuerdos y se ven un montón de cosas. Bueno, ahorita por ejemplo, en He-Man está de moda. Bueno, aquí está en este libro. Tengo varios, son las enciclopedias de He-Man. Entonces aquí están todos los personajes. Este es el de los capítulos. Ajá. Entonces aquí están todos los capítulos, pero tengo uno que son los catálogos. Ajá. Y de estos les dicen Motu, que es Master of the Universe Vintage. Esos son los de los 80, pero hay uno que se llama Origins. Que vos estás viendo esto, pero súper bien hecho, ya con detallado. La tecnología, con la tecnología nueva. Pero en esa serie estaba viendo que decía, claro, cuando vos estabas chiquito dependías de tu papá. Hoy vos sos el que manejas tu propio. Entonces hicieron esa serie porque todos esos niños hoy tenían capacidad adquisitiva. Han vendido un montón, me imagino. Porque te recuerdan a toda la etapa de niño. Ojalá que no, pero es mala palabra, pero hay una página que se llama I Remember That Shit. Entonces, que cabal todos tus recuerdos de niños ahí están, porque es una página más para Estados Unidos, pero todos tus recuerdos de niños ahí están. Ya para finalizar, Cristian, quizás algún consejo a los jóvenes que se quieren meter a la política o que de repente tienen como esa aspiración un poco. Mira, la política no solo es el hecho de tener un cargo público, uno puede hacer política opinando, puede hacer política siendo líder en una comunidad, ¿me entendés? Cuesta no contaminarse y tal cosa. Yo los invito a que se metan. Yo cumplí mi sueño de ser diputado. Yo no quería ser político, pero sí aspiraba a ser diputado. Y yo lo que creo que tienen que formarse antes de ser político. En mi caso, como te digo, bueno, hay cosas, por ejemplo, a mí me cambió el hecho de ser padre, me ayudó un montón. El hecho de haber sido empresario, gracias a Dios que yo nunca estuve en una empresa que quebró, pero estuve muy cerca de. O sea, y entendés tus malas decisiones, entendés que pudiste haber hecho mejor una cosa, porque para mí el Estado es la empresa más grande. Esto para mí es una empresa. O sea, no hablo por el hecho de hacer negocios, sino hablo en el sentido de la administración. Y es una empresa que ni siquiera donde todos los accionistas somos los salvadoreños. Entonces, todos los errores que yo cometí, todos los aprendizajes que yo tuve, han venido a desembocar que ahora he podido administrar mejor este cargo que me han dado. Entonces yo creo que a todos los jóvenes que se quieren meter, que le den, que cumplan sus sueños si quieren entrar a esto. Pero aquí queremos gente formada, o el país necesita gente formada. Sobre todo. Y no estoy hablando de un título como tal. Sino que tengan experiencia y que hayan tocado. Que tengan experiencia, ¿me entendés? Que hayan pasado por ciertas cosas. Y no estoy hablando de edad. O sea, vos puedes tener 25 años y haber pasado un montón de cosas. Puedes haber pasado 50 años y tu vida echada en la cama. Entonces no es la edad, sino toda esa experiencia, pero necesitamos gente que saque adelante este país. Yo quiero dar el ejemplo de decir, bueno, que hay políticos que duraron 30, 40, 50 años, hasta este último meteorito que les cayó, que iba yo en la Corea, pero ahí hubieran seguido el dinosaurio. Yo no quiero que digan, ahí va Cristian Guevara el dinosaurio. La verdad que no quiero eso. Entonces, que vengan estos nuevos jóvenes políticos y que traten de hacer las cosas, pues más que no que traten, con la obligación de hacer las cosas mejor que nosotros por el bien del país. Sobre todo por eso. Bueno, nuevamente, gracias Cristian por el tiempo, por el espacio. Ha sido una buena plática, conocer más de sus inicios y todo esto. Recuerden, bueno, las redes sociales de Cristian están dejando aquí, que estamos platicando un poquito, que también está subiendo contenido a su canal de YouTube, para que estén pendientes ahí y de lo demás que hacen en redes sociales. No, hombre, así que gracias por el tiempo.
Nos vamos despidiendo de aquí. Nuevamente, gracias por el espacio, por recibirnos y todo, hasta con cafecito. Recuerden de que el pan dulce con café es lo más rico que puede haber. Nos vemos en la próxima. Y ahora sí, bye.